Doña Pilar, cuando usted me dice, Randall, su interpretación no es exacta, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo hicieron este proyecto del 15%? Este es un trabajo que se ha venido visualizando. Recuerde que el Consejo Económico está de manera constante visualizando opciones. Usted me hizo esta pregunta de reducción de jornadas en marzo. No sé si lo recuerda cuando fui al programa y yo le dije que todas las opciones estaban en la mesa. Lo recuerdo muchísimo y recuerdo muchísimo otras cosas que hablamos en esa entrevista. Ministra, pero ¿cuándo redactaron el proyecto, que presentaron el lunes? Eso es una de las ideas que se viene madurando desde hace algún tiempo y hemos venido trabajando en eso. Randall, la verdad es que no voy a entrar a donde vos querés que yo vaya, que es llegar a decir que hay un tema de improvisación. Esto es una decisión sesuda que parte de un contexto donde cada vez vemos el flujo de Hacienda más comprometido y las necesidades de financiamiento cada vez en aumento, con una contracción de la economía superior y más gente en el desempleo y en la informalidad que necesitamos proteger. Ministra, no tiene que entrar donde yo quiero que entre, pero le agradecería que me conteste lo que yo le pregunto. ¿Cuándo lo redactaron? Randall, eso es algo que se viene trabajando desde hace tiempo. Y ¿lo redactaron el fin de semana? No, desde luego que no, es algo que se viene trabajando desde hace algún tiempo. Claro. Cuando yo le pregunté en marzo, y me alegra que tenga tan buena memoria, ministra, cuando yo le pregunté en marzo que si ese proyecto estaba, y usted me dijo efectivamente, está sobre la mesa, eso es innegable, usted me dijo, está sobre la mesa y yo no tengo un solo elemento para no creerle que tienen meses discutiéndose. Lo que yo le pregunto es cuándo se concretó en un texto, cuándo se dijo, bueno, esto que venimos en un texto y presentémoslo como un proyecto de ley. ¿Eso cuándo fue? Sí, nosotros ya la concreción la tuvimos hace un par de semanas en relación con esta iniciativa. También hay otras sobre la mesa que hemos venido trabajando. Deme un segundo porque creo, o soy yo o se nos apagó en algún momento no te estamos oyendo muy bien. El audio. Disculpen, ministro, deme un momento porque aquí algo pasó. Vamos a ver. Hola. ¿Ahí me escuchan? ¿Pueden quitar el silenciado un segundo? Ahí yo les escucho bien. Muchas gracias, disculpen. Sí, perfecto, adelante. Gracias. Ministra, mi pregunta en específico es ¿cuándo fue que lo concretaron en un texto? Y no veo ningún problema en que me lo cuente. Sí, pero eso, ¿qué diferencia? ¿Cuánto fue? No sé, pero no. Hace un par de semanas tenemos diferentes opciones. Le voy a contar a usted y a todos los radioescuchas. El Consejo de Gobierno tiene un conjunto de medidas y también se lo conté en marzo. Un conjunto de medidas que a partir de cómo vaya avanzando la pandemia se van a ir implementando. Y ahí en cada una de esas hay un centro de decisión y ahí vamos tomando poco a poco las medidas que corresponden. En este momento hay una situación acuciante y entonces nosotros ya teníamos mapeadas las medidas y hace un par de semanas terminamos de pulir. ¿Hay algún detalle? El texto no es perfecto. Nosotros, Deiliana y yo, podemos vivir con que haya algún error y poder tratar de enmendarlo activamente con las y los diputados. Eso no es un problema. Lo podemos asumir como este tema de que no hay una relación de jornada, pero sí hay una decisión. Y lo que corresponde en este momento es, de manera solidaria, caminar hacia ahí. Y quienes más tenemos la primera obligación. De quienes tenemos salarios superiores al 1,5 millones, el más alto del quinto quintil, tenemos la obligación de aportar más. Es así de sencillo, es así de limpio, es así y hay una decisión que hay que tomar. Tal vez ahí, don Randall, vale la pena ver a qué hace referencia el proyecto, cuál es el ámbito de cobertura, porque el ámbito de cobertura lo define en función del artículo 26 de la Ley General de Salarios. Y el artículo 26 dice aplicación. Las disposiciones del presente capítulo y los siguientes se aplicarán a 1. La administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las dependencias y los órganos auxiliares de estos. 2.
la administración descentralizada, autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades. Ese es el ámbito de aplicación del artículo 26. Ahora, si por alguna razón técnica se señala es que este grupo tiene una situación especial, etcétera, lo que hay que hacer es incluirlo, pero el artículo 26 claramente dice Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, empresas públicas del Estado. Imagínense que una de las dudas que tenía alguna gente por ahí era, por ejemplo, si los puestos de bolsa de los bancos públicos forman parte de esto. Por supuesto que forman parte, digamos, ahí están como empresas públicas del Estado. ¿Por qué? Porque son empresas que le pertenecen a los bancos del Estado. Entonces, es en sentido amplio que está generado el concepto. Si hay que hacer alguna precisión, pues como dice la ministra, yo creo que será. Si hay que hacer alguna precisión, lo harán. Ministra, usted sabe que yo la respeto muchísimo, pero le pido por favor que no califique mis preguntas y que me las conteste. Puede ser que a usted no le parezca importante cuando se redactó el proyecto y no debería hacerlo, pero le quiero explicar por qué a mí sí me parece importante. A mí me parece importante porque cuando uno pega las cosas y entonces uno dice, suave, resulta que no es el 1, sino es el 0.9. Pero además, y usted tendrá que aceptarlo, el lunes fueron a 7 días con el colega Rodolfo González. Yo entiendo que usted después explicó que no tenía el dato a mano, pero lo que se pegaron fue un batazo de cuánto significaba esto en el impacto de la caja, y yo creo que ustedes lo han interiorizado ya. Quedaron horribles el lunes en la noche, dando la impresión de que era justamente un tema hecho a la carrera. Después, ayer van a la Asamblea Legislativa y Villalta los desarma en ese proyecto en particular, diciéndoles, ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están incluidos, y además, ¿cuánto es el impacto en FODESAF? Y tampoco le saben decir. Es decir, cuando uno pega todas las cosas, por eso es que me parece relevante cuando hicieron el proyecto, porque hablemos de los números. Ministra, da la impresión de que no sabían nada. Randall, es que usted también, como yo de los radioescuchas, sabe la complejidad que tiene el empleo público. Hay a nivel de microdatos, al tener ese alcance, una complejidad que requiere afinar los números de manera muy pura para poder identificar del total de las contribuciones sociales cuánto corresponde a la caja, cuánto corresponde a Banco Popular, cuánto corresponde a cada uno de estos. Quizás sí, en ese momento sí no teníamos el dato a mano, es correcto, y además era el número grueso de todas las contribuciones. Déjenme entrar en los números un momento para poder ilustrar en esta materia. El ahorro bruto de esta medida son 160.000 millones de colones. Cuando uno de esos 160.000 millones de colones le quita lo que es parte de los impuestos, en este caso de la renta, hay que restarle 30.000 millones de colones. Después de esos 30.000 millones de colones, entonces teníamos un ahorro de 130.000 millones de colones. De esos 130.000 millones de colones, que sería el ahorro neto, si uno quisiera pagar de ahí, de ese monto, que puede ser de cualquiera porque el dinero es fungible, ya lo puede tomar de otra fuente de financiamiento, pero digamos que si lo queríamos tomar de esos 130.000 millones de ahorro neto, restamos los 32.000 millones de la caja y restamos los 6.000 millones de FODESAF, vamos a tener un ahorro ya neto, quitándole estos dos compromisos de 92.000 millones, eso es 0.26 del Producto Interno Bruto. Esto es mucho dinero y es un dinero que en este momento, dada la tensión en la liquidez que tenemos por los ingresos caídos y las necesidades tan altas que tenemos para poder proteger a las personas, es necesario contar con esos recursos. Entonces esa fue la manera en la que hemos venido trabajando. Yo en su momento le dije que con todo gusto le mandábamos los Excel, los escenarios, todo lo que tenemos, porque lo hemos venido trabajando con mucha responsabilidad, tanto Hacienda como Mideplan y el Consejo Económico en su conjunto. Entonces, con todo gusto se lo podemos dar. Ahora, también escucho un argumento repasando lo que en su momento está uno en la Asamblea y no está escuchando 100% todo de manera precisa, porque hay ruidos que uno escucha también. Entonces, cuando uno limpia el mensaje, se decía que había que ir a colocar eso.
pero es que eso ya está presupuestado, ya tiene una fuente de financiamiento para este año. La plata de la caja, pues se le dará a la caja como se le tenía que dar igual, porque eso es un compromiso que estamos asumiendo al reconocer que está en la primera línea de la atención de la pandemia y que es importante hacer frente a eso. En el caso de FODESAF, pues igual, ahora ha habido un recorte en algunas de las partidas que se hicieron por el lado del PAMBI, pero bueno, estos 6.000 millones pues también se le darán porque ya está presupuestado, no es que se va a ir a conseguir más deuda como en algún momento se intuyó de la intervención del diputado, sino que está ya en el presupuesto. Y lo otro es el dividendo extraordinario que estarían incorporando como una fuente de financiamiento no deficitaria las autónomas a Hacienda. Y con esos recursos, entonces, los 92.000 millones, poder contar con punto 26 adicional que contiene el déficit y que también le da margen para poder ampliar, proteger o para poder hacer transferencias al Ministerio de Salud. Es una propuesta. Claro, y le entiendo que en resumen lo que me está diciendo es que para ustedes vale la pena, es decir, que la ganancia es más que lo que se podría dejar de percibir a través de renta, a través de la caja y a través de FODESAF. Pero tengo una pregunta matemática, ministra. ¿Esos son los únicos 3 cargos o 3 rubros que se ven afectados con la disminución? Porque no hay más cargas sociales respecto a ese monto. Hay un componente que se refiere al salario escolar, que es una de las cosas que se están analizando y que también hemos presentado a la Asamblea Legislativa, que es justamente gravar salario escolar. Entonces, dependiendo de la decisión que se tome en relación con ese proyecto para compensarlo de canasta básica, habría que volver a estimar el dato, pero también lo tenemos y también tenemos el otro de Banco Popular.